Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de uno de los genocidios más impactantes del siglo XX, el genocidio en Ruanda, y lo vamos a hacer a través de la película Hotel Ruanda, que no solo nos cuenta la historia real, sino que nos permite identificar paso a paso cómo se construye y ejecuta un genocidio, cómo puede una sociedad llegar a este punto, qué hace el mundo mientras tanto, y sobre todo, cómo evitar que vuelva a pasar. Contrario a lo que muchos creen, un genocidio no comienza con las muertes. Hay un proceso previo, una práctica social genocida que se construye por etapas. En la película Hotel Ruanda vemos cada una de estas etapas representadas. La primera etapa que reconocemos de un proceso genocida es la estigmatización de un enemigo o la construcción de un enemigo común. La disposición de un enemigo forma parte de la creación de una identidad colectiva, la homogeneización de un pensamiento. La consolidación de una imagen terrorista sirve como justificación para la ruptura de un orden social establecido. Las represalias de estos mismos actúan como una supuesta solución inmediata para un descontento común. Es así como las acciones realizadas durante estos procesos, desde violencia simbólica hasta persecución y asesinatos, son justificadas o incluso aceptadas. En el caso de Ruanda, podemos identificar esta primera etapa del proceso cuando se comienza a culpar a los Tutsis por los males de la nación y el caos social. Podemos ver claramente cómo se consolida un enemigo en común, y se utilizan los medios como los canales de radio para comunicarlo, haciendo anuncios como «Los Tutsis nos sacaron las tierras, vigilen a sus vecinos, no estrellen las manos que los apuñalan», y refiriéndose a ellos de manera despectiva como las cucarachas. Estas frases caracterizan a la perfección cómo se busca que la población piense que todos los Tutsis son rebeldes y peligrosos, poniendo a todos en sus contras. La segunda etapa es el hostigamiento. Una vez que se ha definido al enemigo interno, comienzan los ataques en diferentes niveles, tanto verbales, psicológicos y físicos. Se recurre a insultos, humillaciones públicas, amenazas, vandalismo, intimidaciones y agresiones con el objetivo de infundir miedo, marcar diferencias, debilitar emocionalmente al grupo señalado, reducir su autoestima y provocar su sometimiento. En el contexto de la película Hotel Ruanda, los mensajes de odio transmitidos por las radios desempeñan un papel clave al promover la separación, la estigmatización y el odio de los Hutus hacia los Tutsis. Esta propaganda busca aislar social, política y emocionalmente al grupo Tutsi, señalando constantemente y utilizando mecanismos como las tarjetas de identificación étnica que permitían clasificar a las personas como Hutus o Tutsis, su discriminación sistemática. El hotel, en medio de esta situación extrema, se convierte en un refugio cerrado y aislado del mundo exterior, representando un intento desesperado por sobrevivir frente al caos y la violencia. La tercera etapa de un genocidio es el aislamiento, en el que se separa tanto físicamente como simbólicamente de la sociedad al grupo, destruyendo vínculos y logrando consolidarlo como una amenaza para justificar las acciones regresivas. Su objetivo es controlar al grupo y facilitar su identificación. Como vemos en la película Hotel Ruanda, el aislamiento se muestra como los mensajes de odio enviados por las radios promueven la separación, la estigmatización y el odio desde los Hutus a los Tutsis. Este tipo de propaganda tiene como fin aislar social y políticamente al grupo Tutsi. También el constante señalamiento al grupo Tutsi, como el uso de tarjetas de identificación étnica. El hotel se convierte en un espacio cerrado, aislado del resto del mundo, en un intento desesperado por sobrevivir, y el uso obligatorio de tarjetas de identidad que indican si una persona es Hutu o Tutsi, que permite su discriminación sistemática. El debilitamiento constituye la cuarta etapa de un proceso genocida, cuyo objetivo es reducir la capacidad de resistencia de un grupo, dejándolo sin derechos ni recursos esenciales. Esta estrategia busca generar indefensión, vulnerabilidad y dependencia total frente al grupo dominante. Un claro ejemplo de este proceso se observa en la película. El hotel que sirve de refugio para cientos de personas carece de agua potable, alimentos, electricidad y otros recursos básicos, por lo que Paul se ve obligado a recurrir a sus contactos para conseguir suministros de manera desesperada. Las escenas muestran largas filas de personas compartiendo pequeñas raciones de comida en medio de una tensión constante. Exactamente, pero también tenemos que entender que el debilitamiento no es solo físico, sino también psicológico. Vemos cómo los niños y refugiados se ven completamente afectados por la constante violencia y amenaza, dejándolos en un estado de desesperanza y mayor vulnerabilidad ante el poder genocida. La anteúltima parte del proceso de genocidio es el aniquilamiento. Es la fase de exterminio, asesinato sistemático, organizado y masivo del grupo sometido. Su objetivo es eliminar físicamente al grupo, a su descendencia, su existencia y hacerlo desaparecer para siempre.
Un ejemplo, nuevamente con la película, son, por ejemplo, el plan sistemático, la quema de casas y el aniquilamiento físico en la huida. Se muestran masacres en la calle y aldeas, muchas veces con machetes, palos o armas rudimentarias. La Intermaui asesina sin distinción a niños, mujeres y a ancianos. Hay escenas donde los cuerpos quedan abandonados en las carreteras cuando Paul va por la orilla del río y se frena debido a un desbalanceamiento de la camioneta, baja y ve una cantidad enorme de cuerpos de tutsis. La negación constituye la última etapa del proceso genocida. Es una fase posterior al exterminio, cuyo objetivo es evitar la condena social o legal, borrar la memoria colectiva y obstaculizar cualquier forma de justicia, reparación o conciencia histórica. Se manifiesta a través de la negación de los hechos, la minimización de las cifras, la justificación de las acciones o la manipulación deliberada de la historia. En Hotel Ruanda, esta etapa se puede ver claramente a lo largo de toda la película, pero hay escenas donde se vuelve particularmente evidente. Una de ellas es cuando se muestra cómo los países extranjeros evitan conscientemente utilizar la palabra genocidio. Esto no es casual. Al no nombrarlo como tal, se desligan de la obligación de intervenir. A través de entrevistas y reportajes queda reflejada la hipocresía de las potencias internacionales que, pese a conocer los crímenes cometidos, optaron por no actuar. Otra escena significativa es cuando el general del ejército ruandés niega haber cometido crímenes de guerra, justo en el momento en el que Paul le dice que no va a testificar a su favor. En ese diálogo no solo se intenta minimizar la magnitud de los hechos, presentándolos como parte de una guerra, sino que además se justifica el accionar de los militares alegando una supuesta defensa de la nación. Esto ejemplifica cómo, a lo largo de la historia, muchos genocidas han logrado eludir la justicia escudándose en argumentos similares, buscando transformar el crimen en una acción necesaria o legítima. La negación, entonces, no es solo un intento de ocultamiento, sino una forma de perpetuar la impunidad. Es la etapa que intenta cerrar el círculo del genocidio sin dejar huellas. Ahora que ya analizamos las distintas etapas del proceso genocida y cómo se reflejan en la película Hotel Ruanda, es momento de ir un poco más allá. Porque no solo se trata de contar lo que pasó, sino de preguntarnos por qué pasó, cómo fue posible y qué responsabilidad tiene la sociedad en permitir algo así. Y ahí aparece nuestra primera gran pregunta. ¿Cómo se logra llegar al punto en donde las emociones rompen con toda razón y se permitan tales atrocidades? Yo creo que la aceptación o justificación de un genocidio por parte de un gran sector de la sociedad se logra mediante el adoctrinamiento y los procesos previos al aniquilamiento. Como hemos mencionado anteriormente, para que se cometa un acto atroz como el exterminio sistemático de un grupo, debe existir una preparación social y simbólica, a través principalmente de propagandas, terror e intensas campañas ideológicas. Yo creo que se crea un contexto favorable para que las masacres sean vistas o justificadas, no como crímenes, sino como medidas necesarias para un bien común. Sí, exactamente. Como mencionamos anteriormente con la creación del otro negativo, a la población se le hace creer que sus acciones no son solo legítimas, sino que estaban haciendo un bien, y que eliminar al otro es una solución razonable y beneficiosa para el bien común. Así, el genocidio deja de parecer una medida extrema y se vuelve peligrosamente una respuesta lógica ante una amenaza. Cuando se logra establecer un foco claro del problema y se identifican a los supuestos culpables, la violencia hacia ese grupo comienza a normalizarse. Este es el punto en donde se pierde el límite moral que impide cruzar hacia el aniquilamiento. Sí, coincido totalmente, pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo puede ser que nadie haga nada y que ninguna organización internacional se meta para solucionar este conflicto? ¿No se supone que tiene algún tipo de responsabilidad ante estos asuntos? Lo más fuerte de la película para mí fue ver cómo la ONU y las potencias extranjeras no hicieron nada para frenar el genocidio. No fue por falta de información, fue porque no les importaba. Ruanda no significaba nada, no tenía valor económico ni estratégico para ellos. Entonces decidieron no intervenir y encima, cuando todo empeoró, se retiraron y dejaron a la gente completamente sola. Exactamente, y eso revela un racismo estructural tremendo. Frases como Ruanda no vale nada para ellos o sálvense ustedes mismos lo dejan clarísimo. Eligieron no actuar porque para ellos esas vidas no valían lo mismo. Y para mí es terrible pensar que el mundo pudo haber hecho algo y no lo hizo, simplemente porque eran africanos y no les convenía intervenir. Exactamente como dijo Sol. Chicas, para finalizar todo esto, ¿ustedes piensan que movimientos políticos pueden reaparecer en la escena política con el objetivo de llevar a cabo crímenes de este estilo? Sí, movimientos políticos con ideologías extremistas pueden y están comenzando a reaparecer en la escena política. La historia demuestra que los discursos de odio, nacionalismos extremos, racismo y el fanatismo pueden volver a ocupar el centro
de la escena política, más que nada cuando se dan las situaciones como las actuales. Crisis económicas profundas, descontento social generalizado, discursos de odios extremos, violencia generalizada. En estos contextos difíciles, donde la gente siente miedo, enojo o frustración, hay sectores que aprovechan ese dolor para ofrecer soluciones fáciles a problemas muy complejos. Y esas soluciones muchas veces pasan por señalar culpables, inmigrantes, minorías étnicas, religiosas, políticas. Se comienza a justificar su exclusión, su silencio o, en los peores casos, su eliminación, más que nada por la facilidad y la manera instantánea con la que se expanden y se comparten las ideas y discursos en la actualidad, gracias a las redes sociales. Creemos que los discursos de odio están siendo utilizados con mucha frecuencia como recurso en la política y es extremadamente peligroso. Sí, coincido completamente. Es por eso que consideramos que lo fundamental para que estos actos no vuelvan a suceder es la memoria colectiva. Con esto evitamos que la historia se repita, aprendiendo del pasado y estando alerta de cualquier intento de reivindicamiento de estos movimientos, teniendo mucho cuidado con los mensajes de odio y la forma en la que se transmiten las noticias. Por otro lado, tenemos que comprender como sociedad que la violencia y la discriminación no son la solución a este tipo de problemas. Es importante sancionar leyes internacionales, por ejemplo, que en el caso de conflictos de esta índole no permitan actuar con indiferencia. Sí, tal cual. La memoria no es solo mirar hacia atrás, sino una forma de proteger el presente. Nos permite reconocer señales de alerta, discursos de odio, exclusiones o justificaciones violentas que pueden parecer pequeñas, pero que ya conocemos. Olvidar es peligroso. Cuando la historia se borra o se relativiza, se vuelve más fácil repetirla. Por eso hablar de Ruanda hoy y de tantos otros genocidios en la historia no es revivir el dolor, sino aprender de él para no volver a caer en la indiferencia.